Muchas gracias. Bienvenido, Harold. El tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Walter. Una alegría estar aquí contigo, con el grupo. No es la primera vez, como bien lo dijo Walter, y me alegra mucho ver amigos, amigas que nos hemos encontrado en algún espacio común, incluido este, Walter, ¿cierto? De las conferencias anteriores veo algunos que Claro que sí, la mayoría. estuvieron. Glenis, que está allí también, saludos. Juntos colaboramos con los esfuerzos que hace World Vision por la niñez en Colombia y Buen más día, allá. pastor. Bueno, un saludo, Glenis. Me alegra saludarte. Bueno, vamos a hablar del tema que nos ha propuesto Walter. Aquí está, voy a bajar esta pestaña para poder verla yo también. Voy a decir antes de empezar que esta presentación va a quedar para ustedes. Tan pronto yo termine, hago una revisión. A veces cuando uno hace la presentación se da cuenta que escribió mal una palabra o debe mejorar algo, entonces yo hago esa edición inmediatamente y media hora después de la presentación, de cerrar aquí el Zoom, se lo envío a Walter. Entonces no hay necesidad de tomar notas de lo que va a aparecer en el PowerPoint, pero sí tomen sus notas de las inquietudes que surjan mientras yo hago la presentación. Voy a dar una perspectiva muy particular sobre el liderazgo de Jesús que yo he venido pensando, cultivando, enriqueciendo hace ya más de 20 años. Sobre todo pensando cómo ese liderazgo de Jesús puede enriquecer e iluminar las formas del liderazgo de hoy, ya sea en la empresa, ya sea en la educación, e imagínense, pensarlo en el mundo político. No es fácil, no es fácil. No es tan fácil decir, aquí hay las 5 lecciones que yo las aplico aquí a mi empresa y mi empresa llega a ser exitosa porque si lo de Jesús lo fue, lo mío tiene que serlo. No, no. Yo creo que por ahí no es y yo voy a plantearles cuál es la perspectiva que tengo del tema. Entonces, como es una perspectiva muy particular, tomen sus notas de las dudas, las contradicciones. Mira, Harold, bueno, esto a mí no me suena muy, no, no creo que sea por allí. Y eso va a enriquecer la conversación que vamos a tener, tanto en el transcurso de la presentación, vamos a parar 2 veces para conversar, y al final. Entonces, anótenla allí. Seguramente muchas de las cosas que surjan no vamos a poder resolverlas en este tiempo, pero van a enriquecer la reflexión que hagamos sobre el tema. El arte de liderar como Jesús. Voy entonces a decirles lo que vamos a hacer. Voy a presentarles el propósito. Vamos a leer un texto que a mí me parece un texto fundamental para este tema. Lo he llamado texto bíblico áureo, texto brillante para este tema. Unas enunciaciones introductorias acerca del Jesús histórico. Si vamos a hablar de Jesús y su liderazgo, hay que ir al Jesús histórico y dar algunas notas que puedan ayudar a qué nos estamos refiriendo con Jesús histórico y cómo va la investigación sobre el Jesús histórico. Después me concentro ya en el corazón de la presentación, que son lo que para mí podría resumirse acerca del modelo de liderazgo de Jesús. Yo lo he puesto en 8 distintivos. 8 distintivos como para poder sistematizar el tema. Habrá más, claro, pero me parece que estos 8 ya nos abren una puerta para seguir profundizando el tema. Y al final tenemos un diálogo que es parte de la presentación del tema porque van a ver que ustedes con sus experiencias, preguntas, enriquecen y dicen cosas a las cuales yo no voy a alcanzar a llegar. Muy bien. Nos proponemos en estos minutos reconocer a Jesús como modelo de nuestros liderazgos pastorales y otros, empresariales, educativos, deportivos, políticos, sociales.
y examinar a la luz de ese modelo de Jesús los estilos y filosofías de nuestras maneras de ser líderes, lideresas, pastores, gerentes, directores, supervisores, en general, personas cristianas que nos movemos en el mundo desarrollando también algunas funciones de liderazgo, dirección, gerencia, presidencia. El contraste entre los modelos de Jesús y los impuestos por la cultura de liderazgo corporativo, comercial, se analizarán con miras a buscar un liderazgo cristiano saludable, llamémoslo no tóxico, porque hay liderazgos tóxicos. Y miren lo siguiente, hay liderazgos cristianos incluso a veces más tóxicos que los liderazgos corporativos y políticos, que eso es mucho decir. Hoy en día hay mucho interés en estudiar los efectos que tienen estos liderazgos tóxicos, si me permiten la palabra, o liderazgos no saludables en la salud mental de la gente. Hay un efecto muy directo y aquí hay psicólogos y psicólogas que conocen mejor esto. Y algunos estudios han tomado también como campo de investigación las organizaciones cristianas. Allí donde hay liderazgos que usan el nombre de Dios para imponer, manipular, presionar, terminan siendo liderazgos muy dañinos para la salud de la misma persona que ejerce esa función, pero muy dañinos también para quienes están acompañando ese tipo de liderazgos. ¿Pero a qué estoy refiriéndome? A que son liderazgos que se llaman cristianos, son liderazgos que usan la Biblia, usan la oración y abusan del lenguaje religioso, abusan del Dios te bendiga para manipular la gente. Y todo eso se hace con textos bíblicos, diciendo que, bueno, por ahí viene el liderazgo cristiano, que es un liderazgo que un, dos, tres. De allí la importancia de ver cómo era Jesús trabajando con su grupo, desarrollando relaciones con su grupo y tratando de avanzar con ese difícil grupo, que por cierto tuvo difícil, hacia la voluntad del Padre. En eso Jesús nos da modelos que ya cada uno dirá si son aplicables o no. Yo no pienso que podamos decir, aquí están los 8. Esto sí aplica al mundo corporativo y esto funciona. No, 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 hay que filtrar. Hay algunas cosas que en el mundo corporativo no te van a funcionar. Entonces uno sí tiene que decir hasta dónde ese modelo puede aplicarse para los espacios de trabajo donde nosotros estamos. Porque miren, Jesús no era vendedor de carros. Jesús no era gerente corporativo de una multinacional. Jesús no tenía una cadena de supermercados. Jesús no tenía una iglesia. No, la iglesia vendrá después. Jesús no tenía una denominación cristiana. Jesús no tenía un colegio cristiano. Entonces hay que respetar que hay una distancia histórica y hay una distancia en áreas de función entre lo que Jesús hacía como maestro espiritual y lo que uno puede hacer como ejecutivo de una empresa. Creo que esa distancia hay que respetarla y decir, no, del modelo de Jesús como maestro y sabio de espiritualidad, hay unas cosas que sí me sirven en la empresa y otras que por respeto a Jesús yo tengo que asumirlas dentro de mi espacio de responsabilidad personal y no terminar, como decíamos hace un momento, diciendo esto también es cristiano y aquí todos tenemos que marchar al ritmo del Evangelio de Mateo, que creo que por ahí es donde a veces se abusa del término liderazgo cristiano. Bueno, entonces por ahí está la orientación que yo quiero traer para este momento. A ver, un texto bíblico áureo. Esa palabra áureo casi ya no la usamos. Yo soy bautista
hace ya más de 40 años. Entonces, ahí en la escuela dominical todos los domingos tenían, además del texto largo que íbamos a estudiar, un texto breve pero contundente y lo llamaban texto áureo. Áureo significa lo brillante, lo que ilumina. Bueno, este es un texto iluminador para el tema que estamos desarrollando. A ver, uno de ustedes que por favor nos lea este texto. A ver, vamos a leerlo despacito. La sola lectura del texto ya nos va a marcar toda la orientación del tema de cómo Jesús entendía lo del liderazgo. A Vamos ver, para ahí, uno, Harold, te voy a ayudar ahí en esa partecita. ¿Listo? Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Esto ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. gracias, Walter. Bueno, ya ven por qué le ponemos texto brillante. La mamá de Jacobo y Juan viene ante Jesús. Posiblemente, dicen algunos, era la tía de Jesús. Aquí hay tráfico de influencias. Eh, nepotismo. Miren, la mamá de Jacobo y Juan, que posiblemente eran primos de Jesús. Ella viene, miren el gesto con el que ella viene. Viene arrodillándose, porque generalmente ha habido una relación muy cercana entre religión y poder. Un ejercicio del poder que si adorna de gestos religiosos termina siendo muy arriesgado y muy peligroso. Eh, bueno, ella viene para pedir una cuota de poder, pero viene arrodillándose. Jesús le dice, ¿qué quieres? Y miren cómo comienza. Ordena, quizá allí tengan razón los que dicen que ella era la tía, ordena que en tu reino, porque ya estamos en el capítulo 20, ya viene la crucifixión. Jesús está pensando en el dolor que se aproxima y ellos están pensando en el poder. Esto no ha cambiado, esto ha empeorado. Y Mateo está tratando de mostrarle a las primeras comunidades cristianas, atención a este dato. Este evangelio se escribe ya en las postrimerías del siglo primero. Entonces, Mateo está tratando de recordarle a las comunidades que eso que ya comenzaba a surgir de grandes líderes, poderosos, jerarcas religiosos de las primeras comunidades cristianas, había que tener mucho cuidado porque ese sentimiento de ambición de poder estaba en los discípulos, no era nuevo, y que había que recordar cómo Jesús corregía esas ambiciones. Entonces, este texto se escribe después de varias cartas paulinas. Un traductor bíblico me decía, español, me decía, Harold, es que ten en cuenta
Los evangelios se escriben después de las cartas paulinas, quizá para corregir los desmanes que ya se estaban presentando en esas primeras comunidades de fe. Claro, como uno ve Mateo primero, piensa que se escribió primero que Tesalonicenses y no, 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 no. Mateo se escribe después. Si se escribe después es porque viene también para, como dice mi amigo Plutarco Bonilla, viene para corregir cosas que ya estaban pasando allá en los bordes del siglo segundo. Ambiciones de poder, liderazgos desmedidos, alianzas militares, alianzas políticas, alianzas. Entonces dice, mire, ya los discípulos tenían ese vicio. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son muy, muy transparentes al mostrar que los grandes problemas no estaban fuera del círculo discipular, estaban dentro. Aquí son de los suyos. Y el Evangelio refleja esto ya en el ámbito de liderazgo y de poder. Entonces le dice, Señor, que uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda, porque tú has dicho que se van a sentar en unos tronos, y pues antes de que te vayas a ir, yo quiero asegurar que el uno quede muy cerquita tuyo y el otro también. Me gusta mucho la respuesta de Jesús. Ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Les está hablando de su sacrificio. Sí, podemos. Tampoco sabían lo que estaban respondiendo. Ni sabían lo que pedían, ni sabían lo que respondían. Porque cuando hay ambición de poder, las peticiones se trastocan. Lo que uno pide pierde el sentido evangélico, el sentido del evangelio, y comienza a tener el sentido del egoísmo humano. Entonces, esto están pidiendo, pero dice Jesús, ni saben lo que están pidiendo. Ahora imagínense, ustedes me están pidiendo poder hacer algo por ustedes. Les cuento, yo no puedo. Eso es voluntad del Padre. Me gusta mucho cómo combina poder con no poder. Ellos vienen pidiendo poder y Jesús dice, yo no tengo ese poder. Yo no tengo ese poder, ni lo necesito. Cuando lo oyeron los 10 se indignaron. Y ustedes ya saben por qué se indignaron los otros 10. Porque se adelantaron. Estos dos se adelantaron. Si Jesús había dicho que iba a dejar un equipo directivo, que Jesús iba a dar un comité directivo para el reino de los cielos y que cada uno de ellos se iba a sentar en un trono, ellos estaban perdidos con ese lenguaje de Jesús. Lo entendían a la manera más del imperio que a la manera del reino. Entonces dice, se indignaron porque los dos se estaban adelantando. Y viene entonces quizá una de las críticas más directas de Jesús sobre el poder imperial, que en ese momento era Roma, pero eran también quienes gobernaban desde el templo de Jerusalén al pueblo. Esa alianza templo-palacio tan peligrosa siempre. Miren la crítica que hace Jesús. Los gobernantes de las naciones, va directo, oprimen. Hay que ser claro, oprimen. Hay empresas opresoras, hay partidos políticos opresores, hay gerentes opresores y hay pastores, sacerdotes opresores, religiosos y religiosas. Hay un poder que oprime y Jesús no esconde eso. Los altos oficiales abusan de su autoridad. Pablo ya había estado tratando ese tema. El libro de los Hechos ya había estado tratando ese tema. ¿Por qué? Porque hablar de liderazgo, hablar de pastorado, hablar de dirección, hablar de rabinato, es hablar de poder. ¿Ves? No solamente de una función que se cumple, sino de una manera de ser. Es el poder. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando del corazón humano. Los liderazgos traslucen las ambiciones que hay, ambiciones no siempre bien resueltas del corazón humano. Por eso el ejercicio tóxico del liderazgo cristiano es tan dañino, porque además de ejercer autoridad, la hace en nombre de Dios. Y eso es aplastante. De allí viene la pedofilia,
de la Iglesia Católica y de allí vienen los abusos sexuales de mi Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. Más de 600 casos de abuso de autoridad, incluido abuso sexual, que es otra forma de abuso de autoridad. Entonces dice, pero entre ustedes, bueno, ya Walter, aquí cerremos y vámonos. Entre ustedes no debe ser así. Tiene que haber una diferencia entre un gerente que dice seguir a Jesús y uno que se organiza de otra forma. Tiene que haber una diferencia entre un político cristiano y uno que sabemos que no lo es. Lamentablemente esa diferencia no se ve, no se ve. Dice al contrario, el que quiera hacerse, aquí viene el asunto. El que quiera hacerse grande debe ser servidor porque servir es la manera de uno hacerse grande en el reino de Dios. Por allá en los años 70, Robert Greenleaf, un empresario corporativo de los Estados Unidos, nadie sabía que era evangélico, propuso una nueva escuela de liderazgo llamada Liderazgo de Servicio. Esa escuela creció, en América Latina llegó mucho más tarde. Liderazgo de Servicio, si ustedes buscan en internet, hay mucha bibliografía donde Robert Greenleaf decía, en el centro de una corporación multinacional grande tiene que estar el servicio. Servicio al cliente interno, el servicio al ser humano, el servicio a la sociedad. Porque si no hay una organización que identifique el servicio como corazón de su organización, vamos a tener problemas. Y él les decía eso a las grandes corporaciones en los Estados Unidos, que no se entendía en ese tiempo. Imagínense, eran años finales de los 60, comienzos de la década del 70. Y él comienza hablando del liderazgo de servicio. Ya después, él escribió unos pequeñitos folletos ya con contenido cristiano, porque él era evangélico. Bueno, ahí Jesús estaba diciendo, se es grande en la medida que se sirve. Y el que quiera ser el primero debe ser el servidor de los demás, así como el Hijo del Hombre. Ahí viene el modelo de Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir. Bueno, aquí hay otros colegas administradores de empresas. En verdad, yo la administración la he ejercido de ladito. El 70% mío ha sido el tema teológico y pastoral, pero siempre cruzado con la administración. Yo terminé administración en Cali en el año 84. Bueno, ya ustedes se imaginarán, ¿no? Lo que era una clase de sistemas con las grandes computadoras, sistema COBOL, Fortran. Por aquellos días apenas se comenzaba a hablar que en verdad la empresa tenía que ser ética, sonaba muy extraño, que tenía que guardar valores. El discurso de los valores no era tan fuerte. El discurso de no a la doble contabilidad en Colombia, que qué empresa no la tenía, no sonaba todavía muy acertado. Pero a mí me alegra mucho que cuando yo miro hacia atrás y veo cómo se ha desarrollado el mundo de la ciencia administrativa, se ha avanzado mucho en temas que coinciden con el Evangelio. Por ejemplo, miren, gerencia ética. Uno va a una librería buena, la Lerner, la Nacional, otras muy buenas que tenemos en Bogotá. Vas a la sección de gerencia y liderazgo y vas a encontrarte con cosas muy parecidas al Evangelio. Liderazgo ético, liderazgo por principios, liderazgo por valores, confianza y liderazgo. Me sorprenden unos que se llama liderazgo y humildad. No escrito por gente cristiana, no. Liderazgo y humildad, liderazgo y empoderamiento, liderazgo y amor. Por acá tengo la biblioteca cerca si tuviera liderazgo y amor, hablando de cómo los afectos, cómo las relaciones generan una empresa saludable y que donde hay salud,
es posible tener un buen negocio y soñar con mejor rentabilidad. Eso fue un gran cambio, porque en la época de los 60 nosotros venimos de unas gerencias caudillistas. Colombia y América Latina viene de gerencias caudillistas marcadas en gran parte por la historia de conquista y la historia de grandes caudillismos políticos. Entonces esa empresa copia esos modelos y a mí me alegra cómo a través del tiempo uno se da cuenta que la empresa reconoce que por ahí no está el éxito. Y me parece que hay una conclusión donde podemos coincidir en que el buen trato, la humildad, el amor, la horizontalidad, el diálogo, la conversación, la organización psicológicamente segura, donde puedes decir tus contradicciones, donde puedes hablar con libertad, genera ambientes de equipo donde es más probable y más factible la eficiencia empresarial. Esa vuelta me parece a mí interesante, porque antes se pensaba, no, si usted es amigo, compañero y usted respeta al subordinado, que así se llamaba, él mañana va a abusar de usted y pasado mañana le pide aumento salarial. Entonces había una distancia. Hoy las escuelas más modernas dicen entre haya más cercanía, sinceridad, amistad, humildad. Hay equipos que trabajan con más ganas y vuelve otra vez lo que le interesa a la empresa. La rentabilidad y la eficiencia pueden darse de una mejor manera. Es un resultado. No es que te pones humilde para manipular y no, es que es un resultado natural. Bueno, yo no voy a desarrollar la parte siguiente porque solamente con lo que les voy a dejar sería suficiente para decirles lo siguiente. Si uno quiere reconocer entonces cuál era el modelo de Jesús, le vendría bien estudiar un poquito algo acerca del Jesús histórico. ¿Cómo es que Jesús era? Ubicado en su contexto, porque a veces nosotros leemos estos textos y los sacamos de ese ámbito social y político en el cual él se movía. ¿Cómo era Jesús? Para reconocer cómo en sus modelos de ser nosotros encontramos modelos para hacer liderazgo hoy. Pero hay que ir al Jesús quitándole todo el polvo de la tradición católica, evangélica, ortodoxa, quitarle todo el polvo de las alianzas imperiales que ha tenido el cristianismo e ir hasta llegar al Jesús histórico y decir, hombre, no conviertan a Jesús en un político más ni en un guerrillero de barrio. A Jesús hay que reconocer lo que fue. Y cuando uno va a ese estudio, mire lo que se encuentra. Si uno va desempolvando la historia y la tradición, primero se encuentra que Jesús no fue un clérigo. Primera sorpresa, Jesús fue un laico. No tenía nada que ver con el poder sacerdotal. ¿Cómo así, Harold? Jesús no fue clérigo, no, ni siquiera rabino. La gente le decía rabí, pero él no tenía un título rabínico de una escuela, ni de una sinagoga, y mucho menos del Templo de Jerusalén. Él no fue un clérigo. Entonces, lo que él está haciendo, lo está haciendo desde su percepción de la voluntad del Padre y no desde la política eclesial del templo ni del imperio. Él es un clérigo. Más cercano a la casta sacerdotal era Juan el Bautista, que su papá era sacerdote. Jesús, el papá era carpintero. Bueno, no fue clérigo. A ver cómo le suena esto. No fue un líder. No fue un líder en el sentido moderno. En el sentido histórico, Jesús, ¿qué es? ¿Quién es? Jesús es un maestro, sabio, predicador itinerante del reino de los cielos. Claro, lo que pasa es que tiene un grupo
acompaña y dirige ese grupo, pero no es un líder, yo quiero decir, no fue un líder a la manera moderna. El liderazgo es una categoría moderna que surge después de la revolución industrial. Eso antes se llamaba dirigente, se llamaba emperador, pero los estudios de liderazgo vienen muy recientemente, un siglo atrás. Entonces Jesús no es un líder de escritorio, de estrategia, presupuesto, prospectiva, perspectiva, balances con... No, 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 Jesús no es de ese mundo. Jesús es un maestro sabio, itinerante, predicador del Evangelio del Reino en su tierra, viniendo del norte excluido de Galilea. Entonces, yo creo que hay que guardar respeto porque a veces uno convierte a Jesús en un ejecutivo con saco, corbata y iPad. Y no, no, ahí estamos haciendo un traslado que nos impide ver lo que Jesús era, entonces terminamos es acomodando a los modelos de liderazgo nuestro. Bueno, no fue una estratega a la manera de las estrategias modernas. Sí, no tenía un diseño ni siquiera de agenda. La agenda la marcaba la necesidad de la gente. A veces venía, se escondía, no tenía ni siquiera un diseño de clases para los discípulos, con objetivos específicos, desarrollo del tema, material para estudio. No tenía nada que ver con eso que hoy nos sirve tanto, pero que no podemos atribuírselo a Jesús. Otra, Jesús no fue un pastor. Es el buen pastor de manera metafórica, pero pastor de iglesia, no, porque las iglesias van a venir después, ya en el libro de los Hechos y todo el transcurrir histórico, pero Jesús no tenía diáconos, Jesús no tenía un concilio, Jesús no era evangélico, Jesús no era católico, Jesús no era sacerdote ni pastor, no, a lo moderno, ¿no? A lo moderno. Ni los dos eran la primera iglesia bautista, que algunos bautistas, amigos míos, dicen que la primera iglesia bautista nació en Jerusalén. No, 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 eso no necesitamos tampoco ese tipo de afirmación. Y tampoco fue un activista político. Ciertas teologías nos enseñaron. Él sí se comprometió con la política de su tiempo, pero no era un celote, como sí lo era Judas Iscariote. Bueno. Para uno investigar un poquito más sobre esto, les voy a dar ahora unas bibliografías después de decir, la tarea de explorar el arte del liderazgo de Jesús se ve muchas veces limitada por nuestras preconcepciones acerca de quién fue él, qué hizo, qué se proponía y cómo hacía lo que hacía. Tenemos unas preconcepciones. Era un sacerdote, era un pastor, era un estratega. Miren cómo llamó 12, después multiplicó por acá, después eso se toma en el imperio. Iba de dos en dos porque él tenía, y le ponemos una filigrana gerencial que a Jesús le nacía, era de otras formas de convivencia comunitaria, de su pueblo. ¿Por qué 12? Bueno, había una historia, pero no es que él piensa 12 es el número, no tenía eso. Suele pasar que al hacer dicho examen, lo hacemos a partir de nuestros lentes modernos, culturales, incluida la subcultura que más nos influye, la subcultura evangélica latinoamericana y la subcultura católica latinoamericana. Desde esos lentes, uno lee a Jesús. Entonces uno dice, si uno es católico, uno dice, la última cena, la primera Eucaristía. Los teólogos católicos, mis profesores de la Javeriana decían, hay que admitir que ahí no nace la Eucaristía tiene otro transcurrir histórico, pero es que nos ponemos los lentes nuestros para mirar hacia allá, cuando tiene que ser al contrario. El Evangelio, el que lea nuestras maneras de vivir, de ser iglesia y de hacer empresa. Es decir, ¿quién lee a quién? ¿Nosotros leemos a Jesús desde nuestros lentes o Jesús lee nuestras maneras de ser a partir del Evangelio? Eso cambia todo el modelo
para entender liderazgo. Es tarea pendiente para los evangélicos de esta región del mundo explorar junto al Cristo de la fe, atención, el Cristo de la fe, el Cristo de la tradición, estudiar al Cristo histórico, al Jesús de la historia. Y si a alguien se interesa, yo les voy a dejar aquí tres recomendaciones bibliográficas. Sin duda destaco la del centro. Jesús, aproximación histórica. ¡Qué librazo! ¡Qué librazo! Es un teólogo católico español de lo mejor. Está siendo estudiado por seminarios evangélicos. Jesús, aproximación histórica, José Antonio Pagola. Y esto se consigue en Verbo Divino ahí en la Caracas de Bogotá. Seguro. Y dejo otros dos más. Verbo Divino no me está pagando. Bueno, aquí les dejo unos datitos más que vienen de esos libros y 3 minutitos porque voy cerrando con los 8 valores que quiero presentar ahora. Pero una pregunta, un o dos comentarios que ustedes quieran hacer. Adelante, Adelante familia, ¿alguna persona que quiera añadir un No, comentario? A ver, adelante, Harold, sí. hola. adelante. Qué gusto, Hernán. Aló, 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 aló. ¿Me oyen? Sí, Dale, Daniel, Harold, adelante, hablaste, Daniel. hablaste de dos términos que anoté aquí. Uno tenía que ver con la ética y la del otro tenía que ver con los valores, mas no mencionaste la moral. ¿No da cabida a la moral o la moral se toma como la sombrilla de las dos últimas? ya. Mira, ética y moral tienen el mismo significado. Pueden ser equivalentes, técnicamente equivalentes, pero hay una diferencia que sí se puede hacer. La ética puede ser civil, pero donde hay una ética que parte de mis valores religiosos se le llama moral, pero ya es algo más de connotación, porque en la definición exacta los dos son equivalentes, ¿ves? Yo puedo hablar de ética política o puedo hablar de moral política. Claro, cuando digo moral política me suena ya algo de religión, y es cierto, porque es una ética que parte de valores religiosos. No sé, Daniel, si eso te explica lo que como yo me acerco a esos dos términos. Podríamos hablar de moral o de ética. Pero yo sí creo que hay una diferenciación en términos de individualidad o colectiva, el usar la palabra ética y la moral frente al tema organizacional. Contame cómo lo No. ves. A ver, ¿cómo lo veo yo dentro de las organizaciones? Sí, sí, La mayoría de veces, voy a remitirme, la mayoría de veces cuando una organización se plantea una misión y una visión, está planteando cómo se ve a futuro y qué es lo que, desarrollando qué, sí, ¿sí? sí, A partir de ahí, la mayoría de las organizaciones generan una cosa que se llaman valores organizacionales. Esos valores sí, organizacionales seguramente vienen atados dentro del pensamiento, más no a la acción, de algo que ellos van a considerar es la ética que cada uno de los individuos tendría que desarrollar para alcanzar la misión de la organización. No, hasta correcto, ahí sí. vamos bien. Vamos bien. ¿Basado en qué? Basado en una moral colectiva que viene siendo la cultura, a mi juicio, pues, o sea, estoy dando mi opinión, ¿sí? No quiere decir que sea así, pero es Sí, como yo lo vengo entendiendo. Por eso cuando tú mencionas la ética y mencionas los valores, ah, me ataño a decir, bueno, ¿y qué pasa con la moral colectiva? sí. Eso que nos reúne, No, que no, nos no, es define. válida, Dani. Válida, muy válida como lo estás explicando. Yo creo que pedagógicamente aún es más válida, pero lo que yo te digo es, técnicamente moral es igual que ética. Sí, técnicamente. Ya pedagógicamente uno puede hacerle ese giro. ¿Ves? Moral colectiva es igual que decir ética colectiva, porque son aquellos acuerdos que hacemos como colectivo para los comportamientos que queremos adoptar. A ver, ¿de dónde tomo yo esa equivalencia del padre Múnera de la Javeriana?
y el padre Múnera fue el presidente de la Comisión Internacional de Ética. Entonces una persona, y fue mi profesor de los temas de ética cristiana, y él decía, y nos explicaba la etimología de los dos términos. Entonces yo he guardado eso, pero a veces en ciertos círculos de fe uso más moral, porque apela a asuntos de fe y de religión. Pero, como lo estás explicando, me parece también muy pedagógico y muy válido. ¿Ves? Sí, Excelente. Hay unas manos Harold, levantadas. y evidentemente son términos muy nuevos. sí, La pregunta sí. que me acaba de surgir en este momento es, si son términos nuevos, lingüísticos, ¿cómo cómo tomaría la ética y la moral en ese Jesús que tú dices, el Jesús antiguo, el Sí, de el atrás, histórico, el el histórico. histórico? Él no sabía la distinción lingüística entre ética y moral, o sea, ¿qué No, venía siendo para él en ese entonces eso? porque es que mira cómo lo resolveríamos. Ética, ética son aquellos parámetros que me ayudan a diferenciar mi actuar bien del actuar mal. Ujú. ¿Ves? ¿Cómo lo hace Jesús? A partir de la ley, a partir de la tradición del Antiguo Testamento. Él tiene unos parámetros, pero después se desprende de la tradición y dice, mire, la ética me dijo que lo bueno era guardar el sábado, así Francisco se estuviera muriendo. Pero mi ética del reino dice que Francisco está primero que el sábado, porque el sábado fue hecho para el Francisco y no Francisco para el sábado. Entonces modifica el parámetro de comportamiento. Al modificar el parámetro del comportamiento, hace un cambio moral o ético. ¿Ves? Pero bueno, da para otra conversación muy buena, Walter. Mire, ahí va Claro que Liderazgo sí. 2.0. Por eso quería que estuviera Danielito. Muy bien. Muy Hay unas buena, manos. Dani, muy buena. Te agradezco mucho. Gracias, Dani. Unas manos en orden y sin que se nos vaya tanto el tiempo en el conversatorio para que Harold pueda trazar la otra parte que me parece muy clave. Está Albertico, Dieguito y Johan. Que sea algo bien concreto para que podamos darle continuidad. Adelante, Albertico, por favor. Por supuesto, muy breve, Harold, nuevamente bienvenido, esta es tu casa. Y lo Gracias, mejor Hernando. de esto que es tan controversial y tan extraordinario y fascinante es que te vamos a volver a tener ahorita el 9 y 10 de noviembre. Bueno, un Pero gusto para mí el ahí gusto. no, como ahí no acaba nuestra interrelación, seguramente Exacto, vendrá. ahí seguimos. Estamos haciendo el calentamiento, Hernán. Exacto. Dos cositas muy sencillas. Efectivamente, cuando tú hablas de que el Señor Jesús histórico no es ni clérigo, ni líder, ni estratega, ni pastor, ni activista político, claro, lo dices atinadamente porque todas son estas expresiones posteriores a Él. Es decir, Él es mucho más que eso. Sí, Esa es mi primera conclusión. Es mucho bien, más que eso. es Y muy bien. no nos preocupemos por saber si fue líder, clérigo, estratega, porque Él es mucho más que eso. Sí, Primera conclusión, que si tú estás de acuerdo, veo de que sí. acuerdo, de acuerdo. Segunda, eh, modelo de ser de Jesús nos permite hacer modelos empresariales y otros. Sí, sí. Y sabes, Hernán, qué estaba pensando yo esta mañana? Que por cierto, aquí es más temprano que allá, no estamos una hora antes. Yo quisiera introducir el término liderazgo ontológico para hablar del liderazgo de Jesús, porque es un liderazgo que no parte del hacer, que es la gerencia norteamericana, el hacer para tener. Jesús parte del ser. Yo pienso que cuando uno parte del ser, puede llegar a tener, pero partiendo es del ser. La gerencia en muchas ocasiones partió del hacer, olvidando el ser y pasando por encima del ser para lograr tener. Entonces, el ser es lo que yo voy a mencionar ahora en las 8 características. Parte del ser que vale, del ser humano, que el que barre la oficina es un ser humano creado por Dios, igual que el vicepresidente de la compañía. Mira, allí tienes un criterio ético, ahí tienes un valor moral para no, para acoger lo que dice Dani. Y estoy partiendo de una valoración que Jesús y el Evangelio me llaman a hacer.
¿Te permite eso hacer una empresa distinta? Claro que sí, claro que sí. Pero vamos a tener, como dices, más tiempo para ahondar en eso. Hernán, muchas gracias. ¿Listo, A Albertico? ti gracias, bendiciones, Harold. Bueno, perfecto. Dieguito y Johan, bien precisos para entrar a la segunda parte, por favor. Harold, qué tremendo esto. Este es un tiempo tremendo. Pero hay algo que me marca muchísimo, precisamente porque yo he sido profesor de ética y cristianismo en Ah, algunos bueno. colegios. Y esa parte es un choque mental impresionante, sobre todo para este tiempo. Y tú mencionaste todas las experiencias que tuviste de la década de los 80 para acá. Pero creo que dentro del pensamiento cristiano, no sé si tú alguna vez leíste o viste a John Stott hablando acerca del pensamiento cristiano, de cómo le hizo daño lo que sucedió en Berkeley, en California, en la década de los 60, acerca de la libre expresión. Y eso transformó el pensamiento no solamente empresarial, sino de liderazgo en el mundo. Y aparte de eso, infiltró la iglesia. Tenemos al Jesús de la historia y ahora tenemos la empresa de la historia. ¿Qué hacemos con eso, Harold? Ujú. Bueno, un buen tema para seguirlo explorando, ¿cierto? Yo creo que lo valioso de aquí es el planteamiento de tu pregunta, no la respuesta que podamos dar, porque creo que no, en 3 minutos son preguntas que no se responden. Pero revisar esa historia, ver las implicaciones que eso tiene, ¿ves? Porque ha habido un transcurrir histórico. La iglesia evangélica de los años 80 no es la iglesia evangélica del 2024. Cambió. Entonces, hay procesos que John Stott estaba también muy pendientes de cómo había ocurrido en el Reino Unido y cómo esas evoluciones muchas veces marcaban unas distancias muy grandes con el Evangelio y él plantea esos temas que había que retomar, ¿cierto? Dentro de la ética, ese libro que él presenta allí donde habla ya de la eutanasia, de diversidad sexual, del aborto, de la política, menciona él también y yo creo que tenemos que hacer nuestra actualización de esos temas a la luz del Jesús, de la historia y del liderazgo, como estamos hablando aquí, y las implicaciones que eso tiene para el liderazgo. Pero bueno, tema para también explorar. Diego, muchas gracias. Bien, anótelo como parte de la agenda. Johan Nicolás y seguimos con la exposición de Harold, por favor. Bueno, Pastor Harold, muy buenos días. Me encanta Saludos. saludar. Yo fui Igualmente, alumno un suyo gusto. del diplomado del Minuto de Dios de Claro hace que dos sí, Johan, años. qué gusto, qué gusto. Me alegra mucho verte. Igualmente. Eh, una pregunta muy concreta. Usted nos menciona que Jesús no fue el líder. Eh, ¿Cómo unirlo con esa frase que hay que creo que es muy cierta y que menciona gente como Miguel Ángel Cornejo y varios que hablan de Sí, sí, liderazgo? Dicen que una de las diferencias entre un jefe y un líder es que el jefe dice, aquí mando yo, y el líder dice, aquí sirvo yo. O sea, el líder dice, aquí sirvo yo, y si alguien es modelo de servicio, pues es Jesús. ¿Cómo sí, unir esas cosas cuando usted nos dice que sí. Jesús no fue líder? Sí, no, Esta es mi pregunta. está bien, y gracias por recordar a Cornejo, ya se me ha olvidado. Mira, eh, no, la aplicación es válida. En ese caso, Jesús sería un líder servidor. Yo lo que quiero cuando digo no es líder es que no lo igualemos al liderazgo de hoy, porque Jesús de eso no sabía. ¿Ves? Son unas categorías muy modernas, pero que el liderazgo de hoy sí puede aprovechar de lo que Jesús hizo con esos grupos que coordinaba y orientaba, eso es cierto. Podemos tomar de allí eso del servicio para traerlo aquí al mundo nuestro, pero siempre respetando que lo que tenemos en él es Señor, Redentor, Maestro sabio, predicador itinerante del reino de Dios. No me le meta gerencia ni me le meta política, como hizo un buen amigo mío, Luciano Jaramillo. Luciano escribió Jesús el Ejecutivo, convirtió a Jesús en un ejecutivo. A ver, buen amigo y mi respeto para Luciano, que ya murió, no por escribir ese libro, murió por otra causa, pero
yo le decía, mira, ahí hay un peligro porque estás volviendo a Jesús un ejecutivo. Jesús no era un ejecutivo. Jesús era un maestro, un sabio, un enviado del Padre, solamente para hacer esa diferencia, pero no para dejar de tomar lecciones para el liderazgo de hoy. Y la que hace Cornejo me parece muy válida. Totalmente, totalmente. Jesús no fue un jefe, fue un líder servidor. Allí sí vale, ¿no? Gracias, Johan. Bueno, Ok, y vamos gracias. cerrando entonces, Walter. Sí, claro que sí. Vamos a la segunda parte, Harold, por Bueno, favor. mira, entonces, dicho esto, ya estamos listos solamente para enunciar lo que vamos a poder desarrollar ya en el domingo donde me corresponde y tengo el privilegio de estar con ustedes otra vez. Mire, enuncio lo siguiente. Para mí hay 8 distintivos de esas maneras como Jesús se relaciona con su grupo inmediato, su grupo amplio, las multitudes, cómo acoge la voluntad del Padre, cómo delega, cómo enseña, con qué sentido desarrolla la popularidad. Ese me parece a mí fascinante el tema de la popularidad de Jesús. Que hoy en día hay expertos en mercadeo que dicen, mire, Jesús aplicó la técnica tal, uno. No, no. Jesús va inspirado por su vocación y desde ella genera unas popularidades fantásticas a las cuales él se les esconde. Mire qué liderazgo. Hace un milagro, vienen las multitudes y dice, por favor no le diga a nadie, no le diga a nadie que es que lo mío no es como los demás. Yo no estoy aquí para hacer milagros, para traer gente al grupo. No, 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 no. Si ya tengo problemas con estos 12, vamos despacito. Entonces, de esas formas como uno lo ve moverse en los 4 evangelios, por cierto, después de esta charla, ¿por qué no se lee estos días el Evangelio de Marcos? De aquí a diciembre, de aquí a noviembre, léase el Evangelio de Marcos. Yo estoy haciendo un comentario brevísimo en mis redes sociales todos los días del Evangelio de Marcos. Hay que volver a los evangelios. Hay que volver a los evangelios. Tenemos mucho Pablo y poco Jesús. Mucho Salomón y poco Jesús. Hay que volver a leer los 4 evangelios porque ahí está el centro de la fe. En ese centro de la fe, primero, encontramos a un Jesús promotor de la libertad y autonomía humanas. Jesús no es un líder que manipula la libertad del otro. Él dirige, él enseña, pero ¿quién toma decisiones? El otro. Al final de su ministerio, por ejemplo, le dice a los discípulos, la gente se está yendo, ¿sí? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Aquí nadie está por obligación. Es un liderazgo, vamos a usar la palabra, claro, un liderazgo que respeta la libertad y respeta la autonomía que tiene cada ser humano para decidir y creer. Eso es maravilloso en Jesús y sus discípulos. ¿Cómo es posible que al final les esté diciendo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo les hubiera dicho cualquier otra cosa, menos si quieren déjenme solo. 3 años con ellos y les da la libertad y la autonomía. ¿Ustedes recuerdan algún sentimiento de culpa que reflejen los 4 evangelios después de que Judas se suicidó? ¿Un sentimiento de culpa en Jesús? Cada persona es autónoma y libre. Ahora, si usted toma estos 8 principios y los aplica al liderazgo de familia, que los hijos tienen libertad, sobre todo después de ciertas edades. Yo tengo mi hija ya de 35 años, una médica, mi hijo de 26 cumplió esta semana, un economista. Cuando llegamos al momento en que ellos tomaron sus propias decisiones, que no eran las de Marilú ni las mías. Pero yo he aprendido de Jesús que es muy liberador respetar la libertad y la autonomía que ellos tienen. Eso nos viene del liderazgo de Jesús.
Líder y maestro desde la vocación y la gratuidad. A ver, me explico. ¿Desde dónde se hace lo que se hace? Eso define el liderazgo. ¿Desde dónde haces lo que estás haciendo? ¿Por qué eres gerente? ¿Porque esa es tu fuente de ingreso? Vale, obviamente. ¿Por qué eres maestra? ¿Desde dónde haces lo que haces? Entonces, esa es clave del liderazgo de Jesús. ¿Desde dónde hace lo que hace? Desde el llamado de Dios. Él entiende que lo que está haciendo es una vocación y desde la gratuidad. Esto tiene que ver con la gracia de Dios. Él no está haciendo nada aparte de que Dios le ha llamado. Miren cuando uno introduce ese tema en la organización. Es que yo siento que Dios me permitió estudiar medicina para los que estudiaron. Y yo siento que allí hay una vocación por la cual yo respondo a Dios. ¿Te imaginas un médico que diga eso en medio de tantos desmanes que tiene la medicina? Cuando mi hija decidió estudiar medicina, le dije, vas a entrar en una de las profesiones éticamente más difíciles. Gente que se está haciendo rica, millonaria, a costa de la necesidad del sufriente. En Colombia aprendimos que las dos más difíciles éticamente hablando era ser mecánico y ser abogado. Le dije, no, es ser médico, donde abusas de una persona necesitada para llenarte de plata. Ah, pero un médico, un profesor, un gerente, un emprendedor que hace esto desde la gratuidad, desde la bendición de Dios, lidera de una forma distinta, sin duda, sin duda. Sea panadero o sea el vicepresidente de la compañía. ¿Desde dónde hace lo que hace? Tercera, inspirador de la vida plena y feliz. A ver, paro aquí. Los evangélicos sobre todo le hemos tenido miedo a la felicidad. Harold, cuidado vas a decir porque mira, eso se puede entender como libertinaje. No, 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 no. En el caso de Jesús, Jesús vino no para hacer la vida más sufrida. ¿No has leído las bienaventuranzas? ¿Y qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa tres veces feliz. Feliz al cubo. Feliz, feliz, feliz. Porque ¿qué era lo que Jesús buscaba con lo que enseñaba, con lo que hacía, con lo que organizaba? Que la vida fuera plena para el otro. Yo he venido para que tengan vida, no para hacerlos infelices. Por eso él se oponía tanto a los modelos de liderazgo del Templo de Jerusalén. Cargaban a la gente con cargas que ni ellos mismos movían con un dedo, dice en Mateo. Pero Jesús viene para hacer la vida más plena. Entonces imagina en su empresa, en su clase, esto tiene que ver mucho con pedagogía, que te propongas, iba a decir a lo caleño, que te propongas hacer de esa hora un momento que genere alegrías y emociones gratas. No siempre se va a poder, un examen de cálculo no puede generar tanta alegría, pero que en lo general tu clase sea un espacio que genere vida plena, amistad, discusión en la empresa, en la iglesia, gente que se sepa divertir, gente que sepa reír, gente que sepa ser amable. Las iglesias están no para hacerle la vida más pesada a la gente, ya lo es. ¿Por qué agregarle discursos de culpabilidad, de tantas cosas que hacen la vida infeliz? Jesús dice, mi carga es ligera, no como la de los otros que están poniendo unas cargas religiosas, venid a mí. Entonces, Jesús, tú eres un bebedor y comilón. Lo tildan de eso porque al punto llega Jesús de hablar de la vida plena que le dicen comilón y bebedor. Qué distinto a Juan el Bautista. Y de verdad que lo era. Un influenciador dispuesto a la confrontación y al riesgo. Ahora que están los influencers, donde los logaritmos nos ponen con los que no vamos a pelear
y nos separan de las discusiones y confrontaciones. Jesús es un líder amable, empoderador, servicial, alegre, hasta cuando eso es posible, pero que cuando tiene que confrontar, confronta. Asume el riesgo. La cruz es eso. Hoy tenemos liderazgos de mucha cintura. Se acomodan políticamente, incluyendo liderazgos pastorales. Ustedes saben muy bien de qué estoy hablando en Colombia. Se mueven con este candidato y en el próximo con el otro. Iglesias convertidas en sedes del partido. Eso es una vergüenza horrible. ¿A quién confrontan? ¿A quién confrontan? Si lo que buscan es el desayuno con los políticos, cuando la iglesia tendría que tener una voz disidente, aparte del partido. O sea, a partir del 91 con la nueva constitución, la participación política evangélica subió tremendamente y ha afectado terriblemente el testimonio de la iglesia. Y me conozco esa historia porque participé en los movimientos de eh, Unión Cristiana en el año 91, cuando se me propuso ser el segundo candidato al Senado con el doctor Jaime Ortiz. Yo dije, no, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Otros tienen esa vocación. Yo creo que aquí hay que jugar a un rol más profético, disidente del liderazgo cristiano, que sepa hablar sin temor. Bueno, que confronta y corre riesgo, y de esto no hay mucho que decir porque sabemos lo que le pasó a Jesús. Defensor de la justicia y la equidad. Empresas, lo que se conoce como responsabilidad social empresarial. Tiene que ver con justicia y tiene que ver con equidad, no con partidismo. Estamos muy filtrados en qué es justicia dependiendo de qué partido gobierna. No, es la justicia del reino. Y hay que buscar la equidad, que comienza por equidad dentro de la empresa. Salario justo, equidad, escalas salariales hasta donde las posibilidades del presupuesto lo permita, que dignifique al otro, que respete al otro y que no juegue sucio con las legislaciones laborales, con el respeto, con los beneficios. Todo lo contrario a Uber y a las grandes plataformas que se pasan por encima, discúlpenme, se pasan por encima las legislaciones, abusan del que llaman socio, no pagan nada, se llevan sus grandes capitales para Holanda, no pagan. Es que estamos llegando a unos asuntos muy serios cuando hablamos de justicia y equidad. Yo soy usuario, cada que salgo del país soy usuario de Uber. Estuve hace poco en Miami, cada vez les pagan menos. Estaba pagando por una carrera $30 y mire, la señora venezolana me hizo lo que nadie me había hecho en un Uber. Señor, cancele que yo no voy a llevarlo allá. Le digo, pero estoy pagando $30. Me dice, a mí me dan 7. Le dije, pues cancele usted, que el problema suyo es con la plataforma. Señor, por favor, yo no lo voy a llevar. Me tocó bajarme. De $30 le pagan 7. Y para allá van los demás países. Entonces, mire, yo aplaudo la creatividad de la plataforma, pero lamento desde el punto de vista de la justicia laboral lo que está pasando con esa y otras plataformas. Estos muchachos en una bicicleta repartiendo chuletas a la medianoche, mojados, ganándose 500 pesos, 1000 pesos. Mire, es pensar la sociedad desde la equidad del rey. ¿Eso es liderazgo? Eso es liderazgo. Y es el liderazgo que Jesús modela. Servidor de todos, caracterizado por el sacrificio y la entrega. Porque servir implica sacrificarse a veces, pero es un sacrificio que llena la vida. La mamá que tiene una hijita con discapacidad mental, ustedes saben lo que es sacrificio en ese caso. Ahí hay un liderazgo de servicio que llena la vida. Esos son casos ejemplares, admirables. Entonces Jesús dice, hay un vínculo entre servicio y sacrificio.
Siempre que Jesús habla de servir, siga, y 3 versículos después está el sacrificio. En el texto que leímos está: entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el primero será el servidor, porque yo no he venido a ganarme la vida con ustedes, sino a entrega y sacrificio. Siempre están ligados. Amigo distinguido por la compasión y la cercanía. Dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Lo que es liderar a partir de la amistad. Eso hay que explorarlo y da para, bueno, ahora acaba de escribirse en España un libro que se llama Liderazgo Amistoso. Lo escribe, por cierto, un jesuita, sobre el liderazgo de la amistad. La amistad que tuvo Ignacio de Loyola con sus otros 2 amigos, sus 3 amigos, generan todo. Cómo desarrollar liderazgos, gerencias, direcciones y pastorados donde los grupos vivan la amistad y la compasión. Siempre he dicho, ya tenemos muchos hermanos, necesitamos más amigos, amigas y amigo tierno y compañero de vida. Acompañaba la vida. Ese caso de Jesús con Lázaro y Marta y María, era amigo, los amigos que tenía en Betania, pero lidera, volvamos a usar el término, lidera a partir de la amistad, el compañerismo y un compañerismo que afirma la vida. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho para pensar. Como ven, no hay técnicas, hay valores desde los cuales se pueden desprender técnicas para generar organizaciones como yo las conozco, con culturas que apunten más a estos modelos de vida, en la organización, en el colegio, en la empresa, en la iglesia, en la comunidad. Libertad y autonomía, vocación y gratuidad, vida plena y feliz, confrontación y riesgo. Léala ahora como papá y mamá. Confrontación y riesgo. Hay que confrontar. Justicia y equidad. Sacrificio y entrega en la casa. Ah, ahí sabemos de eso. Cónyuge enfermo, enferma, hijos emproblemados. ¿Cómo se lidera a partir del sacrificio y la entrega? Compasión y cercanía. Compadecerse, ser misericordioso. Yo siempre en casa recuerdo mucho la misericordia de mi papá conmigo, pero esa historia se las cuento otro día. Qué paciencia, qué misericordia para esperar mi cambio de vida. Eso es compasión, eso es cercanía en lugar de culpabilidad. Es compasión y misericordia en sociedades inmisericordes, promocionadas por los medios de comunicación que cuando un gran líder falla, 150.000 noticias le suceden al minuto siguiente, destruyendo una vida, destruyendo una familia, porque no importa nada. Un actor que falla, una actriz que, una sociedad que perdió su sentido de compasión y de misericordia, y amigo y compañero. Bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir hablando sobre esto. Conversemos otro poquito, ¿no, Harold? Muchas Sí, gracias. ahora sí, Walter, hasta cuando diga. Yo aquí no tengo problema con mi tiempo, ustedes Muchas dirán. gracias, Harold. Si quieres, sacamos la presentación. Gracias, gracias, Harold. Bueno, aplaudimos tu tiempo, tu esfuerzo por estar aquí con nosotros. Harold, me hiciste acordar de un hombre que yo sé que tú conoces, lo conocí en Panamá en el 2003, que es Valdir Stuarnegel. Y me Sí, sí. encanta la definición de Valdir y tiene que ver con tu punto número 2 que nos compartías de desde donde yo ejerzo lo que ejerzo, líder y maestro desde la vocación y la gratuidad. Y Valdir Stuarnegel decía que vocación es encontrar un espacio para generar vida. Eso marcó realmente mi servicio porque qué bueno es encontrar un espacio para generar vida y el Señor Jesús lo encontraba en todo lado donde él iba, ¿no? Por su llamado, por su gratuidad. No, primeramente muchas gracias, Harold. Será un privilegio volver a tenerte en noviembre. Si alguien quiere añadir algo,
si alguien quiere hablar de lo que lo ha enriquecido, qué ha quedado resonando. Aquí la tarea es estudiar cada una de estas 8 cosas que Harold nos ha compartido y poder analizarla, conversarla, trabajarla. Pero me impacta lo que dices, Harold. Tenemos unos lentes muy viciados por tradiciones Ujú. evangélicas, católicas, que nos hacen ver a un Jesús muy diferente, ¿no? Y pues todos los conceptos son respetables aquí en cuanto a qué tradición yo quiero abrazar, pero creo que tú lo dijiste, Jesús no era ni católico, ni era evangélico, ni era, y aunque nació como judío, nunca dijo, y aquí vamos a defender la tradición judía y el que no le guste, pues entonces no puede ser parte del grupo, sino fue un hombre que se salió de los parámetros para generar vida, ¿no? Por un llamado de su padre, ¿no? Ujú. Entonces, Harold, gracias. Son miradas que tenemos que aprender a trabajar y creo que Dios nos está ayudando. Y dijiste algo muy clave, la iglesia cristiana de los 80 es muy diferente a la iglesia cristiana del 2024. Por eso esto casi que inevitablemente, Harold, hay que conectarlo con la espiritualidad. Y citaste a José Antonio Pagola, que me encanta y creo que es el teólogo católico de los que más me ha impactado, que dice cómo vivía Jesús a Dios. Me encanta su posición de la espiritualidad de Jesús. Y bueno, aquí hay algunos hombres y mujeres que quieren hablar de lo que quedó resonando. Y no se trata de que estemos de acuerdo con todo lo que dijo Harold ni con todo lo que dice cualquier persona, sino con poder discutir y, y aprovechar el diálogo para ser enriquecidos. Entonces está Gilbertico, Javiercito e Israelito. Adelante, por favor. Buenos días a todos, un abrazo. Harold, gracias por esa conferencia tan espectacular y ese conocimiento que tienes por tu diligencia en los estudios que nos inspira. Es increíble ver cómo el liderazgo de Jesús es tan espectacular. Yo esta mañana estaba leyendo el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, y el salmista dice en una de las versiones, de allí vendrá mi socorro. O sea, y si lo parafraseamos a nuestra vida y a los pedigrís que podemos adquirir en la vida, y posición y conocimiento, y generalmente le damos mucho valor a eso, pero Jesús muestra todo lo contrario y llama mi atención en que él, siendo Dios, eh, y demostrándoselo a sus discípulos y a la generación que le vio, se transfiguró cuando quiso y mostró su soberanía, sanó como nadie podía sanar, resucitó, detuvo ordenó y reprendió al viento y a la mar. O sea, él podía haber demostrado y haber sacado esos haces debajo de su manga, pero fue tan líder para guardar todo esto, esconderse, como tú lo decías, y que es algo Sí. que prima y debe primar en el liderazgo, de que muchas veces tenemos muchas capacidades, pero que no necesitamos ni alardear de ellas, ni mostrar de ellas Ujú. para ser mejores líderes. Eso llama mi atención tremendamente con el liderazgo de Jesús y con lo que él enseñó y como Pablo Ujú. también repercute en él esa verdad. Como él dice, Ujú. estimo por basura aún todos mis logros y lo que yo fui, lo que yo creí que era tan fuerte. Ujú. Eso llama mi atención. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, no, muchas gracias. Y mira algo, Guillermo. Gilberto. Gilberto, perdón, Gilberto. Jesús no le teme a la grandeza. Hay que entender eso. Ni Jesús le teme a tener multitudes tras él. No. Jesús lo que muestra es un camino distinto para llegar allá. ¿Ves? Porque mira, cuando él les dice, cuando ellos le dicen, Señor, a la derecha y a la izquierda, entonces él dice, ¿ustedes quieren ser los primeros? No, 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 no. El evangelio no quiere gente en primer lugar. Todos somos los últimos. No.
Él no les quita la posibilidad de anhelar ser el primero. Lo que les muestra es otro camino. Entonces dice, sea el último para llegar a ser primero, porque el que sirve es el que más valora el grupo y llega a ser el primero. Pero ¿por dónde llegaste? Por el camino del servicio. ¿O es que acaso estamos hablando de un modelo insignificante en la historia? Jesús, el más significante. Pero ¿cómo llegó allí? Por el camino del servicio y de la entrega. ¿Ves? Pero es por dónde llego. Apliquemos esto a temas comerciales. Una empresa que sirve puede llegar a tener más éxito que otra que juega sucio, que hace trampa con los socios, que no es transparente con los aliados y que engaña al consumidor. Yo creo que ser bueno es buen negocio. ¿Sí? Amén. Un Totalmente. abogado honesto, transparente, un mecánico honesto y transparente. La gente le llega porque te lo traen, por el boca a boca. Llegan. Una persona que te trata como ser humano. Pero estos médicos que te despachan en 5 minutos te dan el medicamento equivocado. ¿Quién quiere volver allí? Entonces yo sí estoy diciendo, empresas exitosas pueden serla dentro del marco cristiano, pero el camino no es la trampa. El camino es el evangelio. Y yo insisto, es buen negocio. Es buen negocio. Se llega a la grandeza por medio de la pequeñez y del servicio. Bueno, Qué lindo, gracias. gracias. Javiercito, Buenos días a todos, saludos de Venezuela. Saludos, Eh, Javier. sí, bueno, Harold, de verdad que damos gracias a Dios por tu vida y lo que nos comparte es bien Gracias. desafiante, es la palabra, un desafío. Y habla primero, me impactó lo del liderazgo servidor, que hoy en día hay mucho liderazgo más bien para que nos sirvan, en lugar de un liderazgo como el de Sí, Jesús, que era un liderazgo servidor. Entonces me parece muy importante. Y también pensaba yo aquí, yo decía, wow, tenemos que ser menos evangélicos, menos católicos y más cristianos, sí. porque tenemos a veces muchas tradiciones que seguimos y ni siquiera, y entonces es importante que nosotros podamos revisar nuestra fe, nuestra creencia a profundidad, porque si no, esta Ujú. conferencia de Harold es una buena conferencia que quedó en nuestra mente. Wow, la disfrutamos mucho, pero si no la bajamos al corazón, si no la bajamos de manera que se vuelva algo que nos permita a nosotros reflexionar y pensar lo que creemos, entonces no va a tener el resultado que yo sé que usted Así quiere es. que tenga. Entonces es necesario revisar lo que creemos, en quién creemos, Sí, cómo nos han enseñado y adaptarnos al liderazgo de Jesús. así es. Y, y me gustó mucho también la parte donde decía que tenemos a veces una fe mucho más paulina que Jesús. Sí, Entonces, tenemos que revisar muy bien eso, pues nuevamente. Y bueno, lo que me queda es eso, el liderazgo servidor y revisarnos, sí, así es. Muchas revisarnos. gracias, Javier. ¿En qué parte estás de Sí. Venezuela? Estoy en la colonia Tovar, eso es como una hora de Caracas, en las A una montañas, hora un pueblo hacia hermano. Los Teques. Hacia Los Teques. Estamos a una hora de Los Teques también. Ah, bueno, entonces voy a estar por ahí en febrero. Por ahí voy a estar cerca. Buenísimo. Sí, cordialmente En Los invitado, Teques, Javiercito. gracias, Javier. En Caracas, en Los Los Teques. Teques y Valencia, creo que voy a estar. Gracias, Javier. Un Wow. abrazo. Bueno, Gracias. gracias, Javiercito. Aquí tenemos el otro venezolano, Jaro, que es el Israel Díaz, el pastor Israel Díaz. Adelante, Israelito. Gracias. Saludos para todos. Un saludo, Pastor Harold. Gracias. Grato volver a verlo. Coincidimos en algunas conferencias en la Unión Bautista Latinoamericana. Claro Y que sí, claro. Pastor, aquí en Valencia, Venezuela. Bueno, si viene a Valencia, estamos a la orden por acá. Mm, Muy desafiante lo compartido en esta hora porque de alguna manera nos confronta de la forma en que algunos de nosotros desarrollamos nuestro liderazgo.
y, y hay, muchas veces hay un abismo entre el liderazgo de Jesús y el liderazgo actual. Sí, sí. Y me llama la atención de los distintivos del arte para liderar, tomando a Jesús como modelo. Muy poderosamente me llamó la atención el liderazgo como promotor de la libertad y la autonomía humana. ¿Por qué? Porque lo que vemos muchas veces en este tiempo, vemos muchas veces en este tiempo eh, estilos de liderazgo Ujú. que son como un liderazgo dictador, controlador, que, que mantiene a la gente encerrada, de cautivas, presos, incluso que algunos pierden hasta sus familias y sus amigos por la forma de sujetarse a un tipo de liderazgo. Sí. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso en este tiempo de líderes de esa manera que se deslindan del Sí. liderazgo auténtico de Jesús? Y me llamó también mucho la atención y atesoro esta conferencia porque nos hemos dedicado mucho, Javiercito lo mencionó, nos hemos dedicado mucho a la teología, a la religión, Ujú. a ser cristianos, entre comillas, evangélicos, Sí. pero no desarrollamos la amistad. Debemos ser más amigos para poder construir un liderazgo exitoso. Ujú. Quería solamente acotar eso y que pudiera darnos algún consejo extra en este tiempo. Sí, sí, sí. Mira lo siguiente y te agradezco mucho. Esa preocupación tuya es la más antigua preocupación de la iglesia. Los liderazgos que se deslindan de los modelos del reino de Dios y asumen liderazgos más de la cultura, la sociedad, principalmente política y otra cosa más. Pablo, ¿cuántas veces Pablo está insistiendo en los pastores que abusan de la iglesia? Ujú. Entonces Pablo dice, eh, pelean entre ellos, dice, se mueren unos a otros y plantea otra vez la necesidad de regresar al modelo original. Por eso en Filipenses 2 él dice, recuerden el modelo, el que descendió, el que siendo Dios se hizo hombre, ese es el modelo de liderazgo. Pero aquí tenemos hombres que quieren hacerse Dios. Ese es el sentido de Filipenses 2. ¿Por qué Pablo insiste en ese himno? Nosotros vamos a celebrar ahora en diciembre un Dios que no se aferró a lo que tenía como divino, sino que se, se abajó y vino a ser como uno de nosotros y uno de nosotros queriendo ser dioses. Entonces vienen esas discusiones de Pablo, todos los apóstoles, ¿no? Todos los escritores del Nuevo Testamento, Pedro, los cuatro evangelios tienen mucho que decirnos sobre los abusos del poder, porque ha sido el gran problema, no de los demás pastores, no de nosotros. Por eso cuando hablamos de los liderazgos deslindados del reino, tenemos que mirar nuestro propio corazón, porque es un asunto que de alguna manera todos llevamos dentro. Liderazgos en la iglesia, pero liderazgos en la familia, machistas, impositivos, patriarcales. ¿Ves? Liderazgos en la empresa, caudillistas, al modelo de la gran hacienda, ¿no? El patrón. Entonces, y en política ni qué se diga. Y cuando un pastor llega a ser político, los políticos se asombran de cómo los dejó, como decimos en Colombia, los dejó regados. Saben más que cualquiera. Claro, porque han aprendido mucho de lo que es autoridad avalada por Dios. Entonces, el Nuevo Testamento tiene ese tema, no diría más que el Antiguo, solo que el Antiguo lo presenta de otra forma. Pero el Nuevo va directo poniendo el tema y poniendo el tema en el corazón humano, ¿no? Bueno, pero el Nuevo Testamento tiene mucho que ayudarnos. Hechos. Simón el mago quiere ese poder y quiere comprar ese poder. Entonces los apóstoles dicen, muérete junto con tu dinero, porque aquí no es así. Hoy le decimos, ven para aquí y nos morimos nosotros con tu dinero.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Harold. Gracias, Y gracias, Harold. Harold, el 7 y el 8 ha sido como el espíritu de este espacio. Y la invitación que te extendí fue celebrando estos 4 años y medio, y dijiste en el punto 7, amigos que se distinguen por la compasión y la cercanía. Yo creo Correcto, que esto sí. trae una influencia mayor que la de un jefe. Claro que sí. Y el 8, amigos tiernos y compañeros de vida. Por eso tan desgastado está el término de hermano en la iglesia, que yo prefiero encontrar amigos Lo compasivos necesitamos. y cercanos y amigos Así es. tiernos y compañeros de Lo vida. necesitamos. Eso ha sido este espacio, Harold, porque este espacio no se mueve solo en lo virtual, sino que nos encontramos, buscamos cercanía, extendemos compasión, y creo que eso nos enriquece mucho más que simplemente un tema de Sí, reunirnos por reunirnos, ¿no? Entonces, así es. hay que analizar cada una, Harold. No nos va a alcanzar el Congreso, pero seguiremos. Claro que sí. Siempre un gusto estar con ustedes y Gracias, muchísimas Harold. gracias. No, no, Gracias por no. la generosidad y la invitación, Walter. Gracias a ti, Harold, por favor. Terminamos con una última participación de Fabito, eh, acerca de lo que quedó resonando en tu corazón, Fabito. Sí, tener a una bendición siempre Gracias, gracias. y tener tu tiempo también. Entonces, qué bueno si hay momentos en que nos podemos extender un poco para aprovechar tu sabiduría. Sé que estuviste hace unas semanas en la misión Somos Uno en Río de Janeiro, en esa Sí, conversación interdenominacional también, y que Pastor Walter nos comentaba que venías también de una reunión del Pacto de Lausana y que venías del Oriente, no sé, de algún lugar. La pregunta es, me encanta saber que estamos en momento de escuchar y de ujú, diálogo para poder como que ujú. eh, escuchar qué es lo que está mostrando Dios para la realidad del mundo hoy y qué tenemos que limpiar. Me encanta y por eso Ujú. todo el tema de hoy fue una bendición para todos los que lo que estamos escuchando. Y hay algo que a mí me ha venido tocando mucho y es, no sé si has visto la serie de Chosen. Sí, sí, una Y, partecita la he visto. y a mí yo siempre estoy pensando en los que están fuera, ¿no? En los que están adentro, con estas reflexiones que tú nos pones a hacer. Y me encantó lo que resaltaba ahorita Javiercito de mucho Pablo y poco Cristo. Eso Sí, me encantó, me encantó, me encantó. Con eso me quedo de, de la raíz. Y me encanta cuando hay reflexiones del Jesús histórico. Uy, a mí me encanta cuando alguien como tú o encontrar documentos donde se analiza el Jesús histórico. Uy, a mí porque me parece que es la sensibilidad, ujú, así la es. raíz, la plena revelación, la plena Sí, revelación. Me encanta que nos dices que los evangelios fueron escritos para poderle hablar a las comunidades paulinas en cuidado, 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 ujú. ¿no? Y el texto que nos hiciste de base de esta conversación. Un poco, ¿qué se está hablando de ese momento de escucha? En la Iglesia Católica también estamos en sínodo y yo creo que Ujú. es la gran lucha de escuchar, escuchar, escuchar Sí, para atraer a los que están fuera, exacto. porque yo creo que los que están dentro hay forma no de acomodar, sino de arreglar lo que tenemos porque ya están en casa. Es más fácil poder, a los que ya están sentados, como a los miles de católicos que asisten a una Eucaristía de 45 minutos cada semana, ya los tenemos ahí. Entonces, por eso hay maneras, pero los que están fuera para mí es la gran lucha y por eso es que Ujú. Chosen para mí ha sido una gran herramienta de cómo Sí, los sí, números de Chosen están siendo una manera de sí, acercar el Evangelio a la realidad de hoy. sí, sí, ¿Qué nos sí. regalas de eso? No, no, Que se solamente está agradecerte. escuchando, que Sí, se,
está escuchando y lo que tú nos regalarías de eso. Sí, no, agradecerte la mención que haces tanto de Chosen como de la sinodalidad del Papa Francisco, el nuevo sínodo, la importancia de escuchar y sobre todo introdujiste un tema evangelizador. ¿Cómo a partir de modelos más parecidos a los de Jesús logramos llegar a estas nuevas generaciones, distanciándonos de las evangelizaciones que se hicieron desde el poder, la autoridad y la imposición? Por lo tanto, yo cierro aquí. Los nuevos modelos de liderazgo que necesitamos desarrollar en la escuela, la casa, la familia y la empresa apuntan a nuevas formas de evangelizar para una generación que se cansó de los modelos de imposición en la casa, la familia, la escuela y la empresa. Esos modelos, estos problemas que estamos planteando hoy tienen en gran parte una dimensión generacional. Venimos de una generación así y estamos haciendo una transición cultural a una generación que ya no quiere más eso. ¿Han visto los nuevos muchachos jefes, emprendedores jefes, amigos, sentados jugando, tomándose una cerveza juntos? Hay unos modelos de participación y diálogo muy distintos a los modelos de nuestra generación. Entonces hay que introducir eso porque los modelos de autoridad evangelizan y envían un mensaje. Y necesitamos enviar ese el mensaje de Jesús, más que el de la iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Ya, Harold. Un consejo, Harold, solamente una palabra para animar a otros. Un amigo tuyo y mío en común, Jorge Atiencia, dice que para nosotros los comunicadores la lectura no es una opción, sino una vocación. ¿Cómo es tu dinámica de lectura para seguir animando aquí a hombres y mujeres a leer más? Bueno, recomendar libros, dices, yo recomendaría dos. Hay uno que acaba de salir, no es de una persona religiosa, es un colombiano, Efrén Martínez. Se llama Los siete pecados del líder. Voy a comenzar a leerlo, pero sé quién es Efrén. Es un logoterapeuta, preside una de las academias de logoterapia en Colombia y en América Latina. Esto lo publica Paidós en la serie de empresas. Tiene un acercamiento muy distinto al liderazgo y se lo recomiendo. Creo que está haciendo una alusión indirecta a lo de Steve Jobs. No, eh, ¿cómo se llama el de los siete hábitos de la gente Ah, altamente Stephen Covey. eficaz? Stephen Steve Covey. Covey. Exacto, él hace como una referencia y lo pone los siete pecados del líder. Recomiendo este libro. Bueno, y voy a recomendar uno mío. ¿Está bien, Walter? Ah, perfecto. Estos temas de Jesús y liderazgo yo los he venido tratando ya hace algunos años en este librito que se llama Más allá de la utopía, Excelente. liderazgo de servicio y espiritualidad cristiana. Ahí cruzo esos dos temas de liderazgo y espiritualidad. Esta es la cuarta edición y ya les puse el link de Amazon que está por allí Sí, sí. en el chat. Entonces ahí les dejo esos dos. Hacía El de, Harold. el de Bren seguramente es mejor, sin duda. ¿Cuántos te lees? ¿Cuántos libros te lees al año, Harold? Porque todavía tenemos malas estadísticas los latinoamericanos. Ni dos al año. Sí, bueno, a ver, te digo, yo llevo una lista de los libros que yo leo cada año. No la quiero abrir ahora porque creo que recuerdo más o menos unos 50. Me gustaría leer un poquito más, yo creo que se puede, pero a veces bueno, los viajes me dan oportunidad de leer, pero habría que leer un poquito más, me gustaría. Y ahora estoy acudiendo a resúmenes que me hace la inteligencia artificial, que me ayuda mucho, Excelente, sí, 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 porque yo uno también. quisiera leer, estoy aprendiendo a Ajá, audio leer. que no es tan... Quiero audioleerme el libro de Nexus, de este judío que escribió Homo Sapiens, está escribiendo sobre inteligencia artificial. Ajá, Y bueno, otros que leo estoy también aprendiendo a leer en Kindle. Creo que me está excelente. gustando. Acabo de terminar una novela de Piedad Bonet. Oiga, léanse esa novela de Piedad Bonet. Ajá,
La mujer incierta. Es una Wow. novela autobiográfica. La colombiana es una de mis escritoras favoritas, Piedad Bonet, La mujer incierta. Les va a Wow. gustar mucho. Y después del suicidio de su hija, ella escribió uno que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Lo Wow. que no tiene nombre se llama. Lo que no tiene nombre. Sí, 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 sí. Libros de una profundidad espiritual muy grande. No religiosa, ella se declara atea, pero Sí. con unas sensibilidades humanas que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, Claro. ahí les dejo ya los Gracias, últimos Harold.